Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cuéntame tu historia. En este día nuestra historia se titula Dejé a mi esposo porque no era como mi papá. Espero que les guste y bueno, comenzamos. Hola a todos, en este día quiero compartir mi historia con ustedes para que sirva de ejemplo para muchas mujeres que tal vez estén pasando la misma situación que yo, o bueno, para que estén atentas a no pasar a una situación como la que yo viví. Bueno, para entrar un poco en mi historia, les quiero contar que mi abuelita era una mujer muy sumisa con mi abuelo. Mi abuelo siempre acostumbraba a golpearla, a tratarla mal. Y bueno, para mi abuela esto era normal, que él lo hacía porque él la quería, o eso era lo que él le decía. Mi abuelo era una persona muy machista, incluso nunca permitió que mi abuela tomara anticonceptivos para no tener tantos hijos. Y por esto es que ella tuvo 10 hijos que son mis tíos. Mi abuela era una persona que no hablaba con nadie. Ella se reservaba a no contarle a nadie de lo que ella vivía. Incluso no tenía amigos. Se alejó mucho de la familia de ella. Se dedicó a su esposo, a sus hijos y a su casa. Y esto mismo fue lo que les inculcó también a sus hijos. De los 10 hijos que ella tuvo fueron 6 hombres y 4 mujeres. Una de ellas mi mamá. Mi abuela les enseñó que cuando iban a la escuela que no hablaran con nadie, que se tenían entre ellos los hermanos para platicar, para jugar y todo adentro de la casa. Nunca les permitió que salieran y todo. Mi abuelo él trabajaba y ya cuando llegaba él no movía ni un dedo. Mis tías tenían que servirle a él, incluso a mis tíos, a los hermanos de mi mamá. Solo las mujeres tenían que hacer las cosas, los hombres no. Hasta para tomar agua mis tías o mi abuela tenían que servirle. Y así crecieron y para ellos esto era lo más normal del mundo. Ver que mi abuelo le maltrataba a mi abuela y que ellos no tenían que hacer nada. Que la mujer se tenía que dedicar a la casa, a los hijos y ellos solo ir a trabajar y ya. Y bueno, cuando ya todos eran grandes, mis tíos algunos se casaron, otros no. De los que se casaron 3 de ellos siguieron exactamente el ejemplo de mi abuelo, de no tratar bien a sus esposas y decirles que ellos maltratándolas así demostraban su amor hacia ellas. Incluso nosotros no los visitábamos, ni podía ver yo a mis primos, etc. En el caso de mis otros 3 tíos, ellos fueron cambiando su manera de pensar conforme fueron creciendo. Ellos querían aconsejar a mis otros 3 tíos que estaban casados, para que no siguieran lo mismo que mi abuelo, diciéndoles que tenían que cuidar a sus esposas, que no tenían que ser exactamente como había sido mi abuelo. Pero ellos decían que no, que todo era como mi abuelo les había enseñado. En el caso de mis tías, 2 de ellas se casaron y era como que si buscaran hombres exactamente como mi abuelo, que fueran exactamente como él, que las tratara mal, que no les permitiera salir, que no permitiera que incluso nosotros como familia los fuéramos a visitar. En el caso de mi mamá y de mi otra tía, que eran las más pequeñas, mi otra tía ella se encontró un hombre bueno que de verdad la quería. Y entonces ella fue entendiendo que lo que ella había vivido con mis abuelos no era lo correcto, que eso no estaba bien. Entonces, mi mamá sí se encontró un hombre que la maltrataba, que le pegaba, como tenía la misma vida que tuvo mi abuela. Y de igual manera a nosotros, mi mamá tuvo 5 hijos, porque de escondidas de mi papá, ella tomaba pastillas para no tener tantos hijos. Pero de igual manera, como mi abuela, ella nos enseñó que no teníamos que tener amigos,
que nos teníamos que bastar nosotros 5 para poder estar en la casa, para hablar, jugar, etc. Entonces mi otra tía le decía a mis otras tías y a mi mamá, pues que eso no estaba bien, que no estaba bien pues estar con una persona que no les demostrara su cariño con detalles, con besos, con abrazos. Pero mi mamá y mis otras tías no. Decían que ellas iban a seguir exactamente el ejemplo de mi abuela. Incluso mi mamá pues se alejó de mi tía, la que le daba buenos consejos, y nos prohibió incluso a nosotros sus hijos que no podíamos hablar con mi tía, que si por algún motivo la encontrábamos en la calle, que hiciéramos como que no la conocíamos, que era una persona más. Y bueno, fue así que yo pues crecí pensando que eso era pues lo normal en una familia, que el hombre pues golpeara, maltratara a sus hijos. O sea, mi papá era una persona que nunca nunca nos dio un abrazo, nunca nos dio un beso, nunca nos dijo un te quiero. Y para mí y mis hermanos esto era lo más normal del mundo. Nosotros, como les comenté, éramos 5 hermanos. Eran 4 varones y yo era la única hembra. Yo era la tercera. Entonces, pues para nosotros era lo más normal del mundo. Que él fuera así, no recibir ni una muestra de cariño, ni de mi papá, ni después de mi mamá, porque él pues, si miraba pues de que ella quería acercarse a abrazarnos, él le decía que estaba haciendo, que nos iba a malcriar, que nos iba a hacer consentidos. Entonces pues para mí esto era normal, no recibir ningún tipo de cariño de ellos hacia nosotros. Y bueno, ya habiéndoles contado la historia de mi abuela y de mi mamá, vamos a enfocarnos ahora en mi historia. Cuando yo crecí, cuando estaba en la universidad, conocí a un chico. Él pues era una persona muy atenta, cariñosa. Él me daba flores, me regalaba chocolates, me dejaba cartitas. Para mí pues esto era una cosa nueva, una cosa anormal, porque en mi casa nunca había visto estas muestras de cariño de mi papá hacia mi mamá. Y cuando él pues me daba cosas, yo se las regalaba a mis otras compañeras y ellas me decían que porque lo hacía. Yo le decía pues esto no es normal, o sea, esto es cursi, no me gusta. Y bueno, él pues siempre trataba de hacerme sentir especial, de estar siempre con esos detallitos para mí, y pues para mí pues eso no estaba bien. Incluso él me decía que porque yo era fría, que porque no quería tener una relación con él. Y yo le decía, porque tú no eres como mi papá. Entonces, pues no te puedo querer porque no eres como él, no está bien lo que tú haces. Bueno, así fue pasando el tiempo y bueno, él dejó de darme estas cosas porque pues entendió que a mí no me gustaban. Pero siempre pues trataba de abrazarme, de darme besos. La verdad, pues yo al principio no me gustaba, pero pues luego fui entendiendo que era lo normal en una pareja de novios, que se besaran, que se abrazaran. En mi casa pues sabían que yo tenía novio, pero por mi papá, que era muy enojado, yo no lo había llevado a mi casa y pues tampoco lo quería llevar y que mi papá viera que él me abrazaba o que me tomaba de la mano, porque mi papá sabía que se iba a enojar. Y así fue, nos graduamos de la universidad, luego pues de un poco pues cada uno empezó a trabajar y él pues nosotros seguíamos con nuestra relación, pero pues era una relación rara pues porque yo no le demostraba tanto amor a él y él pues era una persona que venía de una familia pues que se demostraba mucho amor. Luego después de un tiempo él me pidió matrimonio, entonces yo ahí dije, bueno, si me caso con él, pueda que ya en el matrimonio él sea como mi papá con mi mamá. En el senso pues que me iba a empezar a maltratar, que yo me iba a quedar en la casa, iba a tener tantos hijos y él se iba a dedicar a trabajar. Entonces, pues yo le dije que sí. Y pues ya fue a hablar con mis papás y mis papás pues saben pues cómo eran. Entonces le dijeron que sí, que estaba bien. Mi papá pues empezó sí, pero él empezó a sacar sus temas de machismo, en decirle pues sí, tú vas a trabajar, mi hija se va a quedar en la casa, se tiene que atender los hijos, etcétera, porque él le decía tienen que tener tantos hijos.
así como mi esposa, como la mamá, mi abuelita paterna, mi abuelita materna. Entonces él era como que estaba en shock, estaba asustado por todo lo que mi papá le había dicho y él me dijo que eso pues no era lo que en su casa pues le habían enseñado. Yo le dije que eso era lo más normal del mundo, que todo lo que le había dicho mi papá era lo más normal del mundo. Y bueno, pues pasó eso. Luego pues yo fui a conocer a los papás de él y pues yo miraba que ellos eran totalmente diferentes a como eran mis papás. Incluso pues yo lo miraba esto desagradable. Yo decía, no son normales. Pero bueno, llegó el día de nuestra boda, nos casamos, nos fuimos a vivir juntos. Y pues él no era, nunca cambió, nunca empezó a ser como era mi papá. Incluso pues él me decía, si tú quieres trabajar, yo no te voy a detener. Entonces, bueno, yo decidí pues que iba a seguir trabajando mientras pues no salía embarazada. Fue pasando el tiempo y como los dos trabajábamos, pues él sabía que llegábamos cansados a la casa, entonces él a veces me llamaba y me decía, mira, ¿quieres que vayamos a cenar afuera? Y yo le decía, no, yo voy a ir a cocinar a la casa. Esto no era lo que yo esperaba de él. Si ya él era cariñoso siendo novios, ahora que éramos esposos, él se había vuelto más cariñoso. Cabe aclarar que antes de casarnos, ni él ni yo pues habíamos pasado una noche juntos. O sea, ninguno de los dos sabía cómo éramos en la intimidad de nuestra casa, en nuestra casa. Bueno, llegó un punto en el que yo pues no miraba que él cambiaba. Entonces yo un día le dije, bueno, necesito hablar contigo. Esto pues que nosotros tenemos no es normal. ¿En qué momento tú empiezas a tratarme mal? Le dije. O sea, no es lo que yo esperaba del matrimonio. Yo le dije, mi papá pues siempre fue así con mi mamá y pues yo sé que eso es lo más normal del mundo. Y esto que nosotros tenemos es anormal, no está bien. Entonces él pues se sacó de onda y me dijo, ¿qué estás diciendo? Lo que tú viviste en tu casa era violencia familiar, psicológica, física. Entonces él me dijo, mírate, me ofreció pues llevarme donde una psicóloga pues para tratar estos traumas que yo tenía, para hacerme entender que lo que yo viví no estaba bien, no era normal, porque yo prácticamente le estaba pidiendo que él me golpeara para yo sentirme querida por él. Entonces yo pues me puse como loca, le dije que pensaba, que él pensaba que quizás yo estaba loca, que me quería llevar donde un psicólogo. Entonces yo le dije que así no podíamos tener un matrimonio porque no era normal. Entonces yo agarré mis cosas y me fui a alquilar un cuarto. Cuando yo estaba pues que ya me había ido después de unos días, pues me di cuenta que estaba embarazada. Él pues me seguía buscando para pues de que yo regresara con él, hacerme entender que él de verdad me quería. Entonces pues yo no le había dicho que estaba embarazada. Cuando yo fui al hospital a ponerme en control de mi embarazo, encontré a mi tía, pues la que les comenté antes, que mi mamá nos prohibió ver y hablar con ella, porque ella pues quería hacer entender a mi mamá que lo que vivía con mi papá no era normal. Pues como mi mamá pues ya no estaba ahí para decirme con quién tenía que hablar o no, pues me puse a platicar con ella y ella pues me preguntó que cómo me iba en mi matrimonio. Y bueno, pues yo necesitaba hablar con alguien y contarle pues todo lo que estaba pasando. Bueno, pues mi tía, ella siempre muy linda, pues me dijo que pues que mi esposo tenía razón, que todo lo que él me decía pues eso era el amor, eso era tener una persona, un esposo, una pareja, que lo que mi mamá pues vivía con mi papá no estaba bien. Entonces ella me dijo que regresara con mi esposo, pues que él no tenía la culpa de lo que yo había vivido con mis papás, que tratara pues de dejar todo eso atrás y que si mi esposo me ofrecía ayuda para poder ir donde un psicólogo, pues que estaba bien, que no era que porque yo estaba loca, simplemente era pues para superar todo lo que yo había vivido. Entonces, bueno, pues al principio pues yo estaba como no le creía a mi tía, pero bueno, pasando los días, pues mi tía pues me visitaba
casi siempre. Entonces pues ella me hizo entender poco a poco que las cosas no eran así como yo pensaba. Incluso pues regresé a vivir con mi esposo y le dije pues que sí, que estaba bien, que estaba dispuesta a ir con el psicólogo pues para mejorar nuestra relación, que pues que yo quería estar con él. Y bueno, ya también pues le comenté que estaba embarazada. Él se puso muy contento y bueno, así fue como pues yo regresé con él, tomé pues ayuda psicológica y ahora pues tenemos 2 hijos, los 2 trabajamos y pues la verdad es que soy muy feliz con él. Y pues a mis hijas pues yo les estoy enseñando que el amor en una familia es fundamental, y también les he contado pues mi historia para que ellas no permitan que ningún hombre venga y las maltrate. Ellas pues reciben mucho amor tanto de su padre como mío. Y bueno, pues mi mamá después de unos años falleció, y la verdad es que lo que más me duele es que ella pues nunca haya entendido que lo que vivió con mi papá pues era violencia, que nunca fue amor. Y bueno, esta ha sido nuestra historia de hoy. Espero que les haya gustado. No te olvides de darle like y suscribirte y compartirla. Y si tienes una historia que quieras compartirme, puedes enviármela al correo de cuéntametuhistoria16@gmail.com, o puedes hacerlo al Instagram, donde me encuentras como Cuéntame tu Historia 16. Y recuerda, todas las historias son anónimas.